Bueno, pues somos bastantes, ¿verdad? Ahora levanten su mano los que son hijos que todavía tienen a sus papás. Ok, pues todavía somos más, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este mensaje del día de hoy se llama Los padres que aman disciplinan bajo control. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Ok, bueno, déjame leerte un par de testimonios que son reales y dice de la siguiente manera: mi mamá me pegaba de forma salvaje y a mi hermano también. Creo que él recibía la peor parte. Hasta el día de hoy no sanó el trauma. Por momentos siento que odio a mis padres en secreto y he llegado a desearles la muerte. Por otro lado, hay momentos en los que sí me gusta estar cerca de ellos. Pensé que sería algo que olvidaría con los años y lo pasaría sin problema, pero no resultó ser tan sencillo para mí. Nunca se han disculpado conmigo. No sé si a todos los que les han pegado tengan traumas en la etapa de los 20, pero este es mi caso. Es horrible vivir con tanta ira acumulada. Tremendo, ¿verdad? Ahí te va otro testimonio. Es otra persona que dice: así es, nada más de acordarme suspiré. Yo tuve una niñez feliz cuando estuve con mi abuela. Ella me crió hasta los 6 años. De ahí mi verdadera madre, me fui con mi verdadera madre. Y vino el infierno, me pegaba con lo que encontraba, me quemaba las manos, me colgaba de un árbol de aguacate a medianoche por cualquier cosa que no obedeciera, y me hincaba sobre fichas, me pegaba con cables de la luz, ponía cazuelas a calentar y me las daba en las manos calientes, y pobre de mí que se tirara la cazuela al suelo. Un día ya me tenía cansado, tenía como 10 años, me quería morir ya de lo que me pegaba y le aguanté hasta los 15 años. Entonces me salí de mi casa, me fui con una tía y ya no regresé nunca a la casa de mi madre. ¿Cómo ves? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Has escuchado alguna historia como estas? Seguramente algunos han vivido alguna situación de violencia dentro de su núcleo familiar, ¿verdad? Cuando eran pequeños, cuando pues tenían que obedecer a sus padres, y seguramente algunos de ustedes tuvieron padres violentos, como es el caso de estas personas. Pero, queridos hermanos, ustedes pudieron identificar dentro de esta serie de maltratos cómo se sentía la persona. La primera persona, ¿cómo se sentía? Llena de ira, ¿verdad? Llena de enojo. Y la otra persona, ¿con qué, perdón? Con depresión, con depresión. Y justo es de eso de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿verdad? Porque a esto que escuchamos ahorita, ¿ustedes le podrían llamar disciplina? Bueno, vamos a ver qué es la disciplina. ¿Será una buena o mala disciplina si esto se le llama disciplina? Una mala disciplina. ¿En qué punto termina de ser disciplina y comienza a ser un abuso? Esa es una pregunta muy interesante, porque los que tenemos hijos, ¿verdad? Nosotros muchas veces disciplinamos a nuestros hijos, pero ¿cuál es el punto? ¿En qué punto ya deja de ser una disciplina y en qué punto empieza a ser un abuso o un desquite del coraje que tenemos? Otra pregunta: ¿y si mejor disciplinamos a nuestros hijos para no herir sus sentimientos? Porque vimos que estas dos personas están heridas en sus emociones. ¿Será mejor no disciplinarlos para que no hiramos sus sentimientos? ¿Qué opinan ustedes? ¿No los disciplinamos? Ok, me había asustado. Ok, bueno, hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, por favor, porque el mensaje del día de hoy, te recuerdo, se llama Los padres que aman disciplinan bajo control. Entonces, abramos nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Efesios desde el capítulo 1. Vamos a ver nada más ahorita como que un panorama bien general de Efesios. Y vas a poder ver que en el capítulo 1, capítulo número 2 y capítulo número 3, los temas principales de la carta a los Efesios es el amor, la unidad, la santidad, la edificación y la ciudadanía. Ahí va de nuevo. De lo que se trata en general la carta es sobre el amor, sobre la unidad. Mucho habla sobre esos temas, mucho habla, hermanos, sobre el amor, la unidad, la ciudadanía, la santidad
y también sobre crecer, ¿verdad? La edificación. Todas estas palabras son palabras que son palabras buenas, son palabras que suenan padre, pero lo que Pablo nos quiere explicar aquí, hermanos, es también cómo se practica esto. Porque no solo expone Pablo lo que es el amor, lo que es la unidad, todo eso, sino que Pablo primero lo expone, primero en los primeros capítulos lo expone, y después Pablo dice: yo mismo soy preso de Jesús por causa de todo esto, ¿verdad? Él se pone como ejemplo, y después de que se pone como ejemplo, hermanos, viene una parte muy interesante. Abre tu Biblia en Efesios 5, por favor. Efesios 5, 21. Fíjate lo que vemos aquí. Después de que Pablo se pone como ejemplo y nos enseña que este mensaje es para todos los que hemos creído en Jesús, en el 5:21, Pablo hace una analogía muy interesante. Fíjate, Pablo muestra, hermanos, sobre el matrimonio del 21 al número 33, habla Pablo sobre el matrimonio. Y el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer, ¿ok? Que es el matrimonio cristiano. Y Pablo dice, bueno, el hombre en ese sentido hace una analogía como el amor de Dios, y la mujer representa a la iglesia. Por eso dice por ahí en el capítulo 5, verso 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El varón está representando a Cristo y la mujer está representando a la iglesia. Entonces vamos a ver aquí tres analogías, hermanos. La primera de ellas es el matrimonio, el varón representando a Cristo y la mujer representando a la iglesia. La siguiente analogía tiene que ver con el padre y el hijo, o sea, los padres y los hijos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el capítulo 6, verso 1 al verso 4, que es nuestro tema de estudio de hoy. Ayúdeme a leerlo en voz alta. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El Señor, amén. Entonces aquí tenemos una segunda analogía. La primera, acuérdate, es el matrimonio, ¿no? El varón representando a Cristo y la mujer representando a la iglesia. La segunda es el padre representando ¿a quién? A Cristo también, ¿ok? Y los hijos representando a la iglesia. Y la tercera analogía que vemos aquí, la vemos desde el verso 5 hasta el verso 9. Y aquí habla de los siervos y los amos. Siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Bueno, en ese entonces había verdaderamente esclavos, esclavos humanos. El día de hoy sigue existiendo eso, pero ya no es tan común. Sin embargo, también esto puede aplicar para los jefes de nuestro trabajo, por ejemplo, ¿verdad? De alguna forma nosotros somos siervos en algún lugar. ¿Quién tiene jefe en su trabajo? Exacto. Y si no, tú eres tu jefe o tú eres jefe de otros. Pero fíjate cómo siempre estamos sujetos a alguien. Entonces, el amo, ¿a quién representa aquí? A Cristo. Y el esclavo representa a la iglesia. Entonces ya te fijaste, hay tres hermosas analogías en esta carta a los Efesios, pero hoy vamos a ver la segunda analogía, que es precisamente lo que tiene que ver con los padres y los hijos. Preguntaba ahorita, bueno, ¿quién tiene hijos y quién es hijo? Queridos hermanos, si los hijos representan a la iglesia de Dios, ¿cómo se espera que sean para con sus padres? Hoy quiero que te lleves esta pregunta. Si los hijos representan a la iglesia de Cristo, ¿qué espera Dios para ti como hijo que tú seas con tu padre? Y por lado contrario, si los padres representan a Cristo, ¿cómo espera Dios que los padres se comporten para con sus hijos? Eso es lo que tenemos que pensar en esta mañana. Ok, vamos a orar. Padre amado, aquí estamos en tu presencia, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias porque tú nos das de tu palabra, Señor.
porque tu palabra es la guía perfecta para nuestros corazones, Señor, porque tu palabra es sabia, es poderosa. Tu palabra, Señor, nos da la sabiduría para vivir una vida recta delante de ti, Señor, fuera de lo que nosotros podamos creer que es lo correcto o no es lo correcto. Señor, danos sabiduría para poder entender tu palabra en este momento, y yo te pido, Señor, de manera muy especial, que Padre, tú uses mi mente, mi corazón, mi boca, para poder hablar tu verdad, para poder interpretar tu palabra como tú querías que la entendiéramos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces acuérdate, el papá representa a Cristo, ¿ok? Solamente aquí en esta parte de la escritura. Y el hijo representa a la iglesia. Entonces, creo que la mayoría de aquí hemos tenido una vida dentro de la iglesia de Cristo. Entonces sabemos cómo es la dinámica, ¿verdad? ¿Tú considerarías que Cristo es un buen padre? Bueno, el Padre Celestial, ¿verdad? Al final es Dios, ¿no? Pero Dios, el Padre Celestial, ¿crees que Él es un ejemplo de un buen padre? Ok, ¿y crees que la iglesia es un ejemplo de un buen hijo? A veces, ¿verdad? Ok, bueno, primer punto de este tema, hermanos, los hijos obedientes no necesitan disciplina. Escuche bien, los hijos obedientes no necesitan disciplina. Al principio preguntaba yo, ¿a quién le gusta la disciplina? Y nadie levantó la mano, ¿verdad? Porque no nos gusta la disciplina. Pero si tú eres un hijo obediente, no vas a necesitar disciplina. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Okay? Romanos capítulo 3, versículo 9. Los hijos obedientes no necesitan disciplina. Ok, ahora, ¿quién es obediente? ¿Quién es obediente de los que estamos aquí? Bueno, la palabra dice en Romanos, y acompáñame con tu vista, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, o sea, a todos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ¿qué dice? Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. No hay nadie que haga realmente lo bueno. Hemos obedecido en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero, hermanos, en algún momento hemos desobedecido también. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Como diría el buen Cantinflas. Hermanos, todos hemos sido desobedientes. Si un hijo que es obediente no merece disciplina, y todos hemos sido desobedientes, ¿qué merecemos? Cuando desobedecemos necesitamos disciplina. Ok, ahora, dice aquí que la disciplina, hermanos, que más bien que todos somos desobedientes. Acompáñame ahí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo número 1, versículo 30. Quien lo tenga, ayúdeme a darle lectura fuerte, por favor. Romanos 1:30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Ok, aquí hay una lista, hermanos, de pecados, si se dieron cuenta. Es una lista de pecados, en ese capítulo habla de pecados y pone primero el pecado de la homosexualidad y luego pone una lista de varios pecados. Pero dentro de esos pecados, ¿cuál es el último que dijiste, Ciro? Desobedientes a los padres. ¿Ya te fijaste? Entonces, a veces como que subestimamos el desobedecer a los padres y decimos, bueno, pues es una reacción muy natural del ser humano, todos llegamos a ser desobedientes. Pero literalmente la palabra dice que la desobediencia a los padres es un pecado y está dentro de esa lista donde hay asesinos, chismosos, idólatras. Está dentro de la misma lista. ¿Por qué? Porque para Dios el pecado es pecado. O sea, Dios no dice, este pecadito es como chiquito, como que... No, para Dios el pecado es pecado, hermanos. El pecado es transgresión de la ley. La palabra pecado es la palabra amartía. ¿Ya lo habían escuchado? Bueno, amartía, hermanos, tiene que ver con una flecha y un arco.
Imagínense ustedes, si han visto, ¿no? ¿Verdad? Ahora se acercan ¿cómo se llama? Los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y ustedes van a ver a los que tiran con el arco, y bueno, es gente muy preparada que tiene todo un entrenamiento para poder apuntar y soltar la flecha en el momento indicado, hermanos, ¿cuál es la meta? Que la flecha llegue ¿a dónde? Al blanco, ¿verdad? La palabra martía literalmente significa errar al blanco, o sea, fallar del blanco. Cuando nosotros tiramos una flecha y no le damos al blanco, hemos fallado. Eso es la palabra pecado o amartía. Hermanos, el desobedecer a los padres es errar al blanco. Para Dios es una transgresión de la ley. Entonces, cuidado, ¿verdad? Todos los que somos hijos y desobedecemos a nuestros padres, estamos fallando al blanco. Otra palabra que describe este pecado de la desobediencia, exclusivamente el pecado de la desobediencia, es la palabra apeites, que significa, hermanos, rebeldía. Literalmente cuando dice ahí desobedecer, ahí en Romanos, es la palabra rebeldía. Y una persona rebelde es una persona que se opone a lo que le están pidiendo, ¿sí? Es una persona que quiere hacer su propia voluntad. Es una persona que se siente tan sabia y tan superior en ese sentido que dice, no me importa lo que tú estés diciendo, yo lo voy a hacer así. Eso es una persona rebelde. Y eso, hermanos, eso es pecado delante de Dios. Entonces, nos queda muy claro, hermanos, que todos hemos sido en ese sentido rebeldes delante de Dios, ¿verdad? Porque todos hemos desobedecido algún día a nuestros padres. Ok, hermanos, vamos a nuestro texto de estudio que es en Efesios. Vamos a nuestro texto de estudio, Efesios capítulo número 6, capítulo 6. Y ayúdenme a leer nuevamente el primer versículo. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hasta te animo a que te lo memorices, ¿verdad? Hijos, obedeced. Vimos lo que es la desobediencia y nos queda muy claro que eso es un pecado, ¿verdad? Es una transgresión de la ley. Pero la obediencia, por el contrario, dice en el verso 6:1, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque esto es, ¿qué dice? Justo. Entonces, caso contrario, ¿verdad? En lugar de ser algo malo la obediencia, es algo justo, es algo bueno. Hermanos, es algo conformado a la voluntad de Dios, es algo adecuado, es algo correcto. Entonces, una persona obediente, hermanos, también está honrando a sus padres. Mira lo que dice el verso 2. Ayúdame a leerlo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí lo tenemos, ¿sí? Cuando tú obedeces, tú estás honrando a tus padres. ¿Cómo podríamos definir la palabra honrar? ¿Qué es honrar a tus padres? ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Qué más, hermanos? Cuidando de ellos. Ok, cuando se habla de ellos por mi comportamiento, Santi. Amándolos también. Ok, respetándolos, ¿verdad? Sobre todo, fíjate, honrar tiene que ver con la palabra respetar. Tiene más que ver con la palabra respetar. Y una forma de respetar a tus padres es obedeciéndolos. Hay formas, ¿verdad?, de respetarlos. Ellas es obedeciéndolos. Estoy seguro que muchas veces nuestros padres nos piden cosas que no nos parece que sean las formas correctas de hacer las cosas, ¿verdad? Sobre todo para los que están más jóvenes, y creo que hemos pasado por ahí algunos, pues recordamos, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, pues como los padres nos decían, mira, hazle así, hijo. Y uno de rebelde, uno de sentirse más abusado, no, mamá, pero es que, y acababas haciéndola diferente, quizás, ¿verdad? Dirías que tenía razón tu papá o tu mamá. Bueno, eso significa honrar, reverenciar, respetar. Pero también hay un plus en esta promesa. Dice el verso que este es un mandamiento, ¿qué dice? Con promesa. ¿Cuál es esa promesa, hermanos?
Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo 20, 12. Quien lo tenga, dele lectura, por favor. Ok, gracias, Sofi. Otra vez, Sofi, por favor, un poquito más fuerte para que todos lo escuchen. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién le ayuda a Sofi a decirnos cuál es la recompensa? ¿Cuál es la promesa? Que se alarguen tus días en la tierra. Fíjate, ¿eh? Bueno, sabemos que nuestro tiempo en este mundo es corto realmente, porque una persona que viva, no sé, 100 años, poquito más, pues dices, bueno, es una larga vida, pero a diferencia de toda la eternidad, eso es nada, hermanos. Pero aún así, pues nos gusta estar aquí. ¿Por qué nos gusta estar aquí? Por todo eso que dijeron, ¿no? La familia, porque me gusta servir a Dios, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hacer aquí también. Nuestros hijos, quiero verlos crecer, quiero enseñarles, quiero dejarles un legado, ¿no? Dejarles algo, ¿no? Bueno, hay muchos motivos. Nos gusta estar aquí. Y Dios dice que si tú obedeces a tus padres, tus días en la tierra se pueden alargar. Pero esto es un plus, ¿eh? Porque Dios no te lo pone como diciendo, bueno, pues hazlo por esto, ¿no? Sino que esto es un plus, o sea, tu corazón, Dios lo que ve es el corazón, hermanos. ¿Sí? Es como aquellas personitas que de repente ofrendan dinero y dicen, no, pues yo quiero ofrendar, quiero despojarme para que Dios me bendiga. ¿Sí han escuchado? Gente que de repente dice, bueno, pues básicamente es como una inversión, ¿no? Porque dicen, bueno, pues yo le invierto y Dios me va a multiplicar por 3 o no sé. Bueno, ¿usted cree que ese corazón es un corazón humilde? ¿Usted cree que es un corazón desinteresado? Definitivamente no, ¿verdad? Eso es un corazón que, hermanos, avaricioso, ¿verdad? Porque lo que quiere es más para él, ¿no? Miren, a veces hay gente, y lo voy a decir con mucho respeto, pero hay algunas sectas pseudocristianas que tú los ves ahí tocando en las puertas de todas las casas, los ves ahí en los parques, ¿verdad? Y los ves ahí al pie del cañón. Y a veces decimos, yo quisiera ser como ellos, o si la iglesia de Cristo fuera como ellos, que se entregan por completo a la predicación de la palabra. Pero el hermano sabe de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, el corazón de esas personas, ¿sabes por qué lo hacen? Porque quieren ganar almas, porque ellos esperan una recompensa para eso. No tanto porque tú lo hagas pues, desinteresadamente, ¿no? Sino que lo hagas solo por servir a Cristo, sino que muchos de ellos, hermanos, lo que quieren es ganar un cachito, ¿no? De alguna forma ganarse el cielo, ¿no? Estar en un cachito de acuerdo a su cosmovisión. Es no entrar en detalles, pero hermanos, de esto no se trata. Esto, cuando Dios dice que este es un mandamiento con promesa, no te dice hazlo así para que tengas más días en la tierra y sea tu motivación. No, hermanos, esto es un plus, ¿sí? Lo que Dios quiere es que tú veas que esto es bueno, que esto es agradable delante de Él, que tú honres a tus padres a través de la obediencia. ¿Ok? Entonces, si lo vamos a hacer, hermanos, pues yo quiero animarles que sea un plus, ¿verdad? Que digamos, pues qué padre, ¿no? Mira, hice lo que tenía que hacer y qué padre que Dios aún con eso, no me lo merezco, pero me está bendiciendo con más días en la tierra. ¿Quién me ayuda a leer Deuteronomio, capítulo número 5, verso 16? Deuteronomio 5, 16. Adelante, por favor. Eso, muchas gracias. Entonces, aparte de que te alargue, ¿cuál es la otra promesa? Que te vaya bien. ¿Y quiénes de los que estamos aquí no queremos que nos vaya bien, verdad? Hermanos, Dios nos bendice. Dios quiere mostrar que Dios bendice cuando tú lo obedeces. Bendición. Cuando hay desobediencia, no hay bendición. Lo dije a una personita que
pues se le predicó la palabra y todo, pero quería seguir en ese camino por el que iba. Y yo le dije claramente, mira, ¿cómo esperas? Porque le iba muy mal, una cosa tras otra, pero no quería salirse de ese lado. Y yo le dije, deja ese camino, quítate de eso y deja ese camino atrás y Dios te va a bendecir. Pero seguía mal y mal, mal. Y una de esas me dice, es que yo no entiendo por qué me sigue yendo tan mal. Y le dije, bueno, es que ¿cómo esperas bendición cuando sigues desobedeciendo a Dios? Y esa personita creyó que le estaba yo maldiciendo. Le dije, no, te equivocas, yo no te estoy maldiciendo. Tú te estás maldiciendo porque tú quieres continuar por ese camino de desobediencia y de rebeldía. Entonces, hermanos, Dios promete que va a haber largos días y bendición cuando le obedecemos, ¿ok? Ojo, no quiero decir que las personas que mueren jóvenes generalizar en ese sentido. No podemos decir, hermanos, que los que ya son grandes de edad, todos, lastimadas, ¿verdad? ¿Cómo les fue, verdad? O sea, sus padres los castigaban, los humillaban, los lastimaban. La verdadera disciplina, la disciplina bíblica, hermanos, no es para lastimar, no es para hacer sentir mal a las personas. Dice, no provoquen a ira a sus hijos, dice aquí en el verso 6:4. No provoquen a ira a sus hijos. Bueno, provocar a ira, hermanos, significa no los hagas enojar, no los ofendas, no crees resentimiento en ellos, no los exasperes. ¿En qué circunstancias nosotros logramos hacer esto, hermanos? ¿En qué circunstancias los que somos papás exasperamos a nuestros hijos o los irritamos de más? Hermanos, ¿cuáles son esas circunstancias? Cuando no los dejamos hablar, por ejemplo. Cuando los hablamos mal. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando los acusamos sin fundamento, sin escucharlos ni nada, solo, ¿ok? ¿Qué más? Cuando no hacen las cosas como uno quiere y uno se desespera, ¿verdad? Y les habla mal. ¿Qué otra cosa? A ver, hijos también pueden decir, ahí saquen todo lo aprovechen ahorita. ¿Mandé? Cuando abusamos, cuando se les insulta. Ok, hermanos, les voy a dar una lista, probablemente. ¿Mandé? Cuando te comparan, ok. Miren, voy a darles una listita y ustedes me dicen si es correcto, ¿verdad? Y le podemos agregar a esta lista. Cuando se les disciplina enojados, ¿a poco no? Cuando nosotros estamos fuera de control y en lugar de ser una disciplina, hermano, nosotros agarramos, chamaco, y pum, pum, ¿no? Y le das sus nalgadas, pero con coraje, ¿no? Y tú estás enojado, tú estás fuera de control.
Bueno, y eso provoca en ellos coraje, hermanos. Cuando solo se piensa en nuestros propios intereses. O sea, es que me avergonzaste. ¿Sí? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Es que me avergonzaste, es que cómo me hablas así frente a la gente. Y los disciplinas enojado, ¿verdad? Eso también es causa de exasperarlos, de irritarlos. Cuando se les reprocha una y otra vez los errores que han cometido. ¿Te ha sucedido, no? Que, oye, y otra vez, y te están duro y dale, ¿no? Y ya nada más están observando en qué te equivocas para estarte diciendo. Eso también exaspera a los hijos. Cuando no se les respeta como a personas que son, sino que como son nuestros hijos, se les llega a tratar inferiormente, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, todos ustedes son dignos de mi respeto, hermanos, todos, hasta los más pequeños, pero una personita que yo siempre tengo así en un concepto de mucho respeto es mi hermano Ramón, y yo siempre, desde que aprendí esto, hermanos, cuando yo disciplino a mis hijos, desde que aprendí esto, porque antes la verdad los disciplinaba mal. Yo me acuerdo de mi hermano Ramón y digo, ¿cómo le hablaría yo a mi hermano Ramón si yo estuviera si yo opináramos diferente y hubiera una situación entre nosotros dos? ¿Con qué respeto le hablaría yo a mi hermano Ramón? Ahí te paso ese tip. Piensa en tu mente en una persona que le tengas mucho respeto y di, bueno, ¿cómo le hablaría yo a esa persona? Yo no llegaré y le diría, Ramón, ¿qué te pasa? No, ¿verdad? No, sino al contrario, ¿verdad? Yo llegaría y diría, hermano, ¿puedo platicar con usted? Mire, tengo una situación, ¿verdad? Muy diferente. Aunque yo esté enojado con él, ¿verdad? Yo llegaría y le diría así, ¿no? Le diría, hermano, mire, es que yo observo esto, no sé, tranquilamente, ¿no? Razonaría con el hermano, pero cuando disciplinamos a nuestros hijos, luego estamos fuera de control y gritamos, ¿verdad? Cuando no se les trata como a una persona consciente que es, hermanos, estamos irritando a nuestros hijos, porque seguro tú te has sentido así cuando eras niño y tus padres te disciplinaron mal. Seguro tú te sentías, pues es que ¿por qué me llega y me habla así? ¿Por qué no llegó en buena onda y me dijo? Exactamente. Bueno, hermanos, cuando se les exige perfección también, ¿sí? Cuando nosotros queremos que sean buenos hijos y en ese afán de que sean los mejores, hay personas que hasta les dicen, es que tú tienes que ser mejor que yo, y lo disciplinan en mala onda, ¿verdad? Cuando se les exige tal grado de perfección, hermanos, no estamos disciplinando bíblicamente, porque ni nosotros lo hemos sido. O sea, ni nosotros somos tan perfectos. Claro que hay que cuidar que ellos crezcan, que ellos avancen por un buen camino, pero hay personas que son muy exigentes y que les exigen que sean muy perfectos. ¿Qué otra? También cuando no se les respeta, ya dijimos, cuando se burla de ellos, hermanos. Ha sucedido, ¿verdad? Que de repente en la confianza que tienen como padres e hijos, pues de repente le hablas como burlonamente, ¿no? O ves que está llorando y te burlas, o ves que él te quiere expresar y le dices, no seas tonto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de sarcasmos o de burlas, hermanos, para los hijos eso es irritable, porque el hijo dentro de sí dice, pues no soy un tonto, ¿por qué no me escucha, no? Si yo le estoy expresando en buena onda lo que siento, ¿por qué me habla así? Pues como si fuera un tonto. Bueno, hermanos, eso irrita a nuestros hijos. Cuando se les corrige todo el tiempo y nunca se les reconocen sus virtudes, también eso irrita a nuestros hijos. Hay padres que todo el tiempo están solo corrigiendo, disciplinando, pero nunca son para decir, oye, le echaste ganas, muy bien, síguele ahí, ¿no? O oye, qué bien te ves el día de hoy, ¿no? Qué bonita te ves hoy, mi reina, mi niña. Hermanos, hay personas que dicen, no, es que yo no soy expresivo. Y tú no quieres cambiar, ¿verdad? Y dices, es que yo así soy, o es más, mis padres me trataron así, y pues así es, ¿no? Así tiene que ser la relación padre e hijo, no tiene por qué ser así. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿Dios hace así con nosotros? Todo lo que hemos dicho ahorita, y le podemos agregar más, ¿verdad? Pero ¿Dios hace eso con nosotros? Hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad? Dios nunca nos disciplina enojado. Él está siempre en control. Dios está en control, hermanos. Cuando Dios nos disciplina, Él no está pensando en Él mismo, hermanos.
¿En quién está pensando? En nosotros. Cuando Dios nos disciplina, Él no nos reprocha nuestros errores una y otra vez, hermanos. Nos hace ver nuestros errores, pero ¿qué dice la palabra sobre su carácter? Que Él es misericordioso y paciente, grande en misericordia, hermanos, lento para la ira. Ese es el carácter de Dios. Dios, hermanos, nos respeta como personas que somos. Siendo el ser más poderoso del universo, Él creó todas las cosas que existen, hermanos. Cada célula de nuestro cuerpo, Él sabe cómo está constituida y aún así, Él nos respeta y Él se sienta contigo a hablar y te dice, te trata de hacer entender las cosas. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Nos respeta como personas, nunca se burla de nosotros. ¿Cuándo has visto que en la Biblia Dios se está burlando de alguno de sus hijos? Jamás. Aunque la verdad luego hacemos cada bobada, hermanos, en nuestra vida y luego de repente la regamos, pero Dios nunca se burla ni nos habla sarcásticamente, hermanos. Dios no se la pasa corrigiéndonos todo el tiempo, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí ya, hermanos. Si la mano de Dios estuviera sobre nosotros, imagínate, el Todopoderoso sobre ti todo el tiempo, no aguantaríamos, hermanos. Dios es misericordioso y también cuando hacemos algo bueno, nos bendice, ¿a poco no? Y nos felicita y podemos sentir en ese sentido el gozo de Dios, ¿verdad? Acuérdate cuando el Señor Jesús se está bautizando y sale de las aguas, se escuchó una voz en lo alto que decía que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo estaba felicitando, hermanos. ¿Por qué este es el punto de reflexión? ¿Por qué si Dios es tan sabio y tan poderoso y Él no hace esas cosas, quiénes somos nosotros? ¿Por qué nos atrevemos, hermanos, que somos padres? ¿Por qué nos atrevemos a hacer así con nuestros hijos? No somos Dios, hemos tenido muchos errores y aún así nos atrevemos a ser muchas veces muy, muy duros con nuestros hijos. Punto número 3 y final de esta meditación, hermanos. Leamos nuevamente el verso 6:4. Dice, todos juntos, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, ya vimos lo que Dios no hace. Ahora vamos a ver cómo Dios sí lo hace, cómo nos disciplina. Para empezar, ya vimos, ¿verdad?, que sí necesitamos disciplina porque todos hemos sido desobedientes y rebeldes también. Cuando necesitamos disciplina, ¿cómo lo hace Dios? Aquí dice que los criemos en disciplina y amonestación. Bueno, la palabra criar, ¿qué significa, hermanos? ¿Cómo describiría la palabra criar? Educar, ¿cómo más? ¿Cómo, perdón? Guiar, cuidar, alimentar, sustentar, procurar, todo eso tiene que ver con la palabra criar, ¿ok? Entonces, fíjate la labor del padre, todo esto que dijeron es lo que tenemos que hacer como padres. Por eso, una de las preguntas iniciales era, ¿entonces dejaremos de disciplinar a nuestros hijos para no herir sus emociones? Pues no, necesitamos disciplinarlos. Esta serie de mensajes está basada en lo que escribió Pablo, pero si te vas a los proverbios, podrás ver que hay varios proverbios que hablan sobre la disciplina y algunos de ellos hablan sobre la vara de la corrección, ¿verdad? Entonces, es necesario disciplinar a nuestros hijos. Pero ¿cómo lo hace Dios? Dice, críenlos en disciplina y amonestación. Bueno, la palabra disciplina es la palabra padeia en griego, que significa corrección o entrenamiento también. Es decir, una persona que está siendo disciplinada tiene que ser entrenada en lo que se le está disciplinando, pero también corregida. Es decir, a veces nos desviamos del camino correcto y eso es porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero una persona que es disciplinada se le ayuda a regresar al camino correcto. Entonces, cuando disciplinemos, queridos papás y mamás, cuando disciplinemos, se trata de ayudar a la personita a volver al camino correcto. Imagínense que yo, como pastor de esta iglesia, yo veo que alguien de ustedes necesita disciplina.
imagínese que yo llego así como lo hacemos mal con nuestros hijos. ¿Qué dirían de mí? No, este cuate está loco, ¿no? Ya no regreso a ese lugar, porque es bien mala onda, es bien duro. A mí me tocó, hermanos, que un pastor anciano me quiso disciplinar, pero así, mala onda, ¿no? Y me gritó de todos, y algunos de ustedes vieron cómo me gritó. Y mi hijo estaba presente, y mi hijo se enojó mucho. Mi hijo estaba chiquito, dijo, papá, ¿por qué permitiste hablar así el pastor? Y yo le dije, bueno, mira, él es, para empezar, es mi pastor, entonces entiendo que él pensó que hice algo malo, ahorita les explico lo que hice, pero la verdad es que yo lo respeto, ¿no? Y además es un hombre mayor, entonces yo no me voy a poner al tú por tú con un hombre mayor. Eso es lo que yo te quiero enseñar, ¿verdad? Mi hijo al momento no lo comprendió, él siguió enojado, de hecho, y eso causó en su corazón ese coraje, ¿verdad? Del cual habla la palabra. En mí no. Lo que hice fue, hermanos, que canté un himno cristiano, pero lo bajé de internet. Entonces saben que en internet a veces cambian algunas palabras. Y era un canto navideño. Y decía ¿cómo era que Jesús yacía? Dice, y en pesebre te hicieron yacer. Muchas veces lo cantamos nacer, pero en esa letra decía yacer. Y el hermano decía, no, es que yacer es estar muerto, ¿cómo estás cantando eso? Y se puso a gritarme enfrente de todos, hermano. Entonces fue humillante, para mí fue humillante, porque al momento me cayó así, dije, espérame, pues ¿qué hice, no? Pero ya después lo investigué y dije, pues no estuvo mal, porque yacer significa estar acostado, estar tendido, estar acostado. Entonces puedes estar acostado muerto o vivo, pero estás acostado. Pero al momento el hermano lo interpretó así y se enojó y me gritoneó, ¿no? Bueno, hermanos, ya saqué mi trauma. Ya podemos irnos en paz. No, hermanos, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Es un entrenamiento, ¿verdad? Veíamos la palabra padeia, significa corrección o entrenamiento. Entonces, si este tal pastor, ¿verdad?, me hubiera dicho, oye Juan, ven, mira, vamos a platicar, mira, usaste esta palabra, papá, ¿no? Pues yo hubiera entendido y quizás hasta me hubiera disculpado, perdón, no sabía, ¿no? Pero pues no lo hizo así, ¿verdad? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, busquemos eso, hermanos. Lejos de desquitarnos, lejos de airarnos, tenemos que ayudarle a regresar al camino correcto. Eso es lo que debemos de hacer, ¿ok? Y la palabra amonestación significa advertencia. Por eso sí es necesario que advirtamos a nuestros hijos sobre los malos caminos. Eso es necesario, porque si no lo hiciéramos, hermanos, no seríamos buenos padres. Ahorita vamos a ver eso. Pero, hermanos, la advertencia tiene que ser con la finalidad de que antes de que suceda algo peor, poderle decir, mira, si vas por ahí, puede suceder esto. Ahora ya depende del hijo, ¿verdad? Ahí ya depende del hijo que haga caso o que no haga caso a la corrección. Pero eso, hermanos, ya no depende de nosotros. Nosotros como buenos padres necesitamos advertir y en su caso corregir. Ya después depende del hijo. Se los he dicho, yo muchas veces le digo a mis hijos, mira, yo te enseño esto y tú vas a hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Si tú quieres obedecer a Dios y obedecerme a mí, tú vas a hacerlo. Pero si no, yo no te puedo detener. O sea, yo lo he entendido. Dándome yo la vuelta, tu corazón puede estar pensando en muchas otras cosas. Entonces, chavos, o sea, aunque sus papás los quieran tener en una burbuja, la realidad es que no podemos. No podemos, ustedes son conscientes de lo que hacen, ¿verdad? Y ustedes van a decidir si obedecen o no obedecen, eso es su decisión. Pero sus padres están para advertirles cuáles son las consecuencias si desobedecen. Eso es lo que debemos hacer. En esa relación de respeto, hermanos, es que se da la verdadera instrucción. Bueno, vamos a ver, hermanos, la manera de disciplinar de Dios a los hijos es la siguiente. Hay un proceder de parte de Dios. ¿Qué pasa cuando la regamos nosotros? ¿Cómo empieza Dios a disciplinarnos? ¿Te has puesto a meditar en eso?
en cómo le hace Dios. Mira, imagínate que la regamos. Juanito, ¿qué es lo primero que hace Dios? Pues te manda, podría ser alguna enfermedad, alguna situación emocional. Fíjate que todavía es más paciente. Primero hay que entender que Dios todo lo ve, ¿eh? Nada se le escapa a Dios, Él todo lo conoce. Pero una vez que ya lo vio, una vez que vio que necesitas disciplina, lo primerito que sucede, hermanos, abre tu Biblia en Efesios 4:30. ¿Qué dice que pasa con Dios? Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios por la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Amén. Entonces lo primerito que sucede cuando uno se equivoca, lo primerito es que el Espíritu Santo, ¿qué? Se entristece. Fíjate, Dios es muy paciente, no saca luego la vara y ¡zas!, ¿no? Sino que Dios, lo primero que pasa es que Él se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque cuando pecamos, estamos ofendiéndolo a Él directamente. Toda desobediencia, todo pecado, directamente lo ofende a Él y Él lo está viendo, no se le escapa nada. Entonces lo primero es que Él se entristece, porque Él merece la gloria, Él merece la honra y no se la estás dando. Él merece respeto y no lo estás respetando. Él es muy sabio y tú no eres tan sabio, ¿verdad? Ni aun Salomón, el hombre más sabio de este mundo, salió limpio, hermanos. Salomón la regó también. Y el Espíritu Santo se entristece. Pero se entristece ¿por qué? Porque te ama. Si tú le importaras poco al Espíritu Santo, Él no sentiría nada. Pero el Espíritu Santo se entristece porque nos ama, hermanos. Entonces, fíjate, desde ahí empieza. ¿Qué sigue después? Después de que se entristece, Él nos convence de pecado. Esta cita está en Juan 16:8. Sé que no pertenece a Pablo, pero Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo se va a encargar, estoy hablando de la disciplina a los hijos de Dios, no estoy hablando de la disciplina a los que no son hijos. Porque los que no son hijos ya tienen su propio merecido, ya tienen su propio castigo, hermanos. Y su castigo es estar separados de la gloria de Dios, es decir, el infierno, hermanos. Pero los que somos hijos ya no vamos para allá. Sin embargo, sí hay una forma en que nos disciplina. Entonces dice que nos convence de pecado. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo en tu mente, y seguro nos ha sucedido, ¿verdad? Empiezas a hacer algo que no es correcto y el Espíritu Santo empieza a hacerte sentir, oye, Juan, cuidado, te estás desviando, aguas. Y te empieza a advertir, ese ministerio de advertir que tiene el Espíritu Santo, te redarguye, ¿verdad? Te redarguye y te dice, cuidado, no camines por ahí, sino te vas a deslizar, ten cuidado, ¿verdad? Y empieza a advertir. Hermanos, las advertencias que hace Dios son parte de su misericordia. Si Dios no advirtiera, hermanos, directito la vara, ¿verdad? Pero mira su misericordia de Dios, te va advirtiendo. Si no escuchas la voz de Dios, hermano, bueno, ahora sí, abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Hay personas que desde la advertencia ya dicen, bueno, sí es cierto, Señor, perdóname. Pero hay veces que no lo escuchas, ¿verdad? Y sigues por ese camino. Entonces, 1 Corintios 11:30 está hablando aquí sobre la cena del Señor y dice, bueno, que aquellos que tomen la cena del Señor indignamente serán culpables de juicio. Pero hermanos, gracias, hermano, está hablando aquí sobre la cena del Señor, pero aplica para cualquier pecado, ¿verdad? Aplica para cualquier pecado. Entonces, lo primero es, aquí dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos aún duermen. ¿A qué se refiere este dormir? Exacto, no se refiere a que te echas una pestañita, ¿no? Sino que se refiere a morir, hermanos.
Ahora, tiene sentido porque, vamos a ver esto, cuando Jesús viene y te salva, cuando tú te abrazas de la salvación de Jesús, Él dice que te da vida eterna. Desde que tú te abrazas de la salvación, no hasta que mueras, sino desde el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, tú ya tienes vida eterna. O sea, ya tienes la salvación. Ahora, la pregunta, ¿Jesús te quita la salvación por algo que hagas malo? Esto nos debe quedar muy claro. La palabra dice que nadie puede quitarle la salvación a alguien que ya la tiene, ¿verdad? Juan capítulo 10 dice, nadie es más poderoso que el Padre. Nadie puede arrebatar a las ovejas del Padre porque Él es el más poderoso. Si ya tenemos esa salvación, creo que tiene que ver con el comentario que subiste, mi hermano Chava. Si ya tenemos esa salvación segura porque Él nos la regaló, Él nos la dio y además nos asegura que no nos la va a quitar a los que hemos creído en Él. Entonces, ¿qué pasa con los que pecan deliberadamente? Puede ser que algunos no sean verdaderamente creyentes, pero también cuando somos creyentes la regamos. Cuando somos creyentes seguimos en este cuerpo de carne. Por eso dice Pablo, miserable de mí, este cuerpo de condenación. Mi corazón y mi mente quiere hacer lo correcto, pero mi carne me lleva a otro lado. Entonces seguimos a veces deslizándonos en algún error. ¿Qué pasa con eso? Bueno, dice aquí en 1 Corintios, pues que muchos por eso están debilitados, muchos están enfermos y muchos aún mueren, hermanos. Porque Dios no va a permitir que uno de sus hijos que Él ya salvó, esté dando mal testimonio en este mundo, hermanos. Fíjense qué profundo es esto. Dios te va a advertir. Primero se va a contristar, luego te va a decir cuidado, te va a advertir. Y si tú no obedeces, Dios te va a permitir pasar por una prueba que es la disciplina del Señor. Y esa prueba va en niveles, como lo vimos aquí, desde debilitados, enfermos y aún la muerte misma, porque Dios no va a permitir que uno de sus hijos, que ya es salvo por su sangre, esté dando mal testimonio. Y ha sucedido, hermanos. Gente que muere inexplicablemente, que son hijos de Dios y que se sabe que habían estado en pecado por un buen tiempo. Pero te recuerdo, la misericordia de Dios es grande y Él espera tiempo, hermanos, esperando que tú y yo nos arrepintamos y obedezcamos y rectifiquemos nuestro camino. Pero a veces hay gente que ni aún así. Entonces Dios se los lleva, hermanos. Dios se los lleva. Ojo, no estoy diciendo que todo el que está enfermo es un desobediente o está pasando por una prueba de parte de Dios. No estoy diciendo que todos los que mueren Dios se los llevó porque fueron desobedientes y no escucharon. No estoy diciendo eso, hermanos, porque el sufrimiento tiene muchas vertientes, ¿sí? Podemos ver gente que sufre, no tiene nada que ver por esa misma persona, como por ejemplo el hombre que estaba ciego, ¿verdad? Y que Jesús le sana esa ceguera y le dicen, ¿quién era el pecador, él o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino para la gloria de Dios, él está enfermo. Él no había hecho nada malo. Job pasó por muchos sufrimientos y no es que estuviera haciendo algo malo. Pero también está el caso del hombre paralítico que está en el estanque de Betesda. Y Jesús, ¿qué le dice a ese hombre? Le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Ese hombre había pecado. Y eso que estaba él viviendo era parte de la disciplina de Dios. Por eso le dice, para que no te venga algo peor. Hermanos, hay toda clase de sufrimiento. Termino con esto. La disciplina de Dios es por amor. Y bueno, vamos a la carta a los Hebreos. Sé que hablamos sobre Pablo, pero esta cartita, algunos dicen que la escribió Pablo y yo me voy a agarrar de ahí, aunque yo no lo creo mucho, pero nos va a dar mucha luz sobre lo que habla de la disciplina. Con eso terminamos. La disciplina del Señor, hermanos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Ok, dice, hermanos, en el verso número 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, Jesús,
para que su ánimo no se canse hasta pues aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos por Él? Aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Último versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, aquí entendemos que la disciplina es por amor, entendemos que es necesaria, entendemos, hermanos, que trae una edificación, ¿verdad? Cuando disciplinemos a nuestros hijos, hagámoslo para edificarlos, para que crezcan, no para lastimarlos. Por eso el mensaje de hoy se llamó, hermanos, el Padre que ama, disciplina bajo control. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado y poderoso Dios, te damos gracias porque tu palabra es guía perfecta a nuestras vidas. Te pido en este momento, Señor, por cada uno de los que somos padres. Te pido, poderoso Dios, que tú nos des sabiduría para disciplinar como tú lo haces con nosotros, con amor, con respeto, pero también con firmeza, Señor, porque es necesario, Señor. Muchas veces hemos sido rebeldes y lo reconocemos, Señor, pero tú, Señor, en tu gran misericordia tienes paciencia para con nosotros, y así, Señor, nosotros hagamos también para con nuestros hijos. Permítenos formar familias sólidas, Señor, familias que te amen y que te glorifiquen a ti, porque donde estás tú, Señor, ahí hay bendición y vida eterna. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.